que se nos va el tiempo. Ahí me lleva. Les voy a pedir que ahorita les están entregando las notas del día de hoy. Nos quedamos la semana pasada en la página número 19. Ahorita les están entregando de la número 20 a la número 27, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, así que vayan poniendo sus notas. Nos quedamos, ustedes deben de tener hasta las 19. Sí. Y ahorita ya pueden ir poniendo de la 20 Ya le van a meter los bollitos. Antes de empezar, me gustaría que vayan a la primera hoja donde viene el contenido, donde viene el índice del programa de este curso. ¿Sí lo tienen? Hoy vamos a mirar la lección número 4, que se llama preposiciones. ¿Lo identifican ahí? ¿Qué dice en la lección número 8? ¿Cómo se llama la lección número 8? Estructura de las frases. Estructura de las frases. Cuando lleguemos ahí es donde va a ser el centro, el corazón, para que ustedes empiecen a estructurar frases. Pero para llegar ahí, necesitamos ir recogiendo todas las cositas que necesitamos en el camino, como el artículo indefinido, el definido, los pronombres, el verbo to be, las preposiciones que vamos a ver el día de hoy. Todas esas cosas las es como si fuéramos caminando hacia una meta, pero para llegar ahí vamos caminando todos juntos y vamos agarrando todas estas herramientas, porque cuando estructuremos las frases ya en la lección número 8, ustedes ya lo van a poder hacer. Van a saber cuándo usar the o a o en o I, you, he, she, it, my, myself, mine, y todo lo que hemos estado mirando. Así que no se me desesperen, mucha paciencia. Vamos agarrando ahorita herramientas, aunque a veces decimos, ¿y esta herramienta para qué sirve? Pero en la lección número 8 se van a dar cuenta que ahí lo vamos a empezar a utilizar. Entonces vamos a empezar con la página número 20. La lección de hoy se llama las preposiciones, y vamos a ver qué es eso. La semana pasada miramos la lección número 3, que hablamos del artículo, que se divide en dos. El artículo, ¿se acuerdan? El determinado o definido y el indeterminado e indefinido. Indeterminado e indefinido. ¿Cuándo usar uno? ¿Cuándo usar otro? Bien. ¿Qué son las preposiciones? Y ahí vamos a empezar. Todo lo que aparece aquí en la página número 20, ahí lo tienen en su hoja. Ustedes pueden ir haciendo sus notas, subrayando, haciendo flechitas o lo que quieran anotar ahí. Las preposiciones son una de las partes del inglés que más cuesta aprender a los hablantes de lengua española, como nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cuándo decir in, o cuándo decir at, o cuándo decir under, o cuándo decir above, o next to, beside, behind. Todas esas cosas son las preposiciones, y es lo que vamos a ver hoy. Es muy normal que en las escuelas de inglés enseñen esto, porque dicen the apple is on the table. ¿Se acuerdan de eso? O es under. Sí, es lo que vamos a ver hoy, así que va a estar fácil. Nada más que son varias, y cuando estructuremos frases vamos a necesitar todo eso. Es recomendable memorizar las diferentes variaciones y usos dependiendo si estamos hablando de preposiciones de lugar, movimiento o tiempo. Esto vamos a mirar estas tres. Vamos a mirar que muchas de estas preposiciones se repiten en las diferentes divisiones, es decir, por ejemplo, el in se puede usar para lugar y a veces también se puede usar para movimiento o para tiempo, o el under. ¿Sí? Ok, vamos a empezar a mirar las primeras tres preposiciones. La primera es in, todos digan In, luego at, y on. ¿Sí? Son unas de las preposiciones más comunes
que se pueden usar para indicar lugar o tiempo. In, at, on. In. Esta es una de las más usadas, estas tres. La primera es in. In quiere decir en, dentro o dentro de. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usamos in para hablar de lugar, se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Por ejemplo, bueno, vamos a mirar los ejemplos en la siguiente slide. Utilizamos esto para indicar que algo está dentro de una cosa, en un lugar cerrado o en el interior de algo físicamente. Sin embargo, vamos a mirar, como vemos en los ejemplos, también se utiliza para indicar que se está en un lugar geográfico. Sí, por ejemplo, podemos decir the pencil is in the backpack. El lápiz está dentro de la mochila. ¿Sí? Pero también, como dicen, podemos usarlos para el lugar geográfico. Todos nosotros estamos en Arkansas. Sí, in Arkansas. Se puede usar para el lugar geográfico. Ejemplos de este, ¿cómo se llama? ¿Pronombre? ¿Cómo se llama? Preposición. Preposición. Quiero ver si están conectando. I live in Arkansas. A ver, todos digan. I live in Arkansas. Shirley, can you say this phrase for us, please? In English? I live in Arkansas. Okay. Ahora repitan todos. I live in Arkansas. Live. Hay una diferencia. Sin ahí. Hay una diferencia. Una cosa es Live. esto y otra cosa es ¿sí? Esto. Esto es Live. vivir Vivir. y esto es irse. ¿Sí? Irse o dejar. Shirley, can you help us to hear the difference between these two? Okay, the top one is live, Live. short I, it. The other one is leave, like the letter E, leave. Okay. Live, leave. Live, live, live. Okay, estas son de las frases que batallamos mucho. Sí, porque a veces nada más decimos live, pero a veces podemos estar diciendo otra cosa. ¿Ah? Vamos otra vez, vamos a poner atención. Live, leave. Okay, a ver, díganlo. Live. Live. Okay. Cuando entremos a la práctica, vamos a tratar de estar practicando palabras muy parecidas. Por ejemplo, el número 3 y un árbol. ¿Sí? Entonces vamos a estar mirando ese tipo de palabras. Pero ahorita estamos hablando de vivir. ¿Sí? Entonces vemos que se usa el in. No podemos decir I live at o on. Es in. Ya entendí la palabra de abajo. Ajá. Cada que me preguntan a qué horas te vas, Ah, ok. ya, esa es la que, pero ellos se oye como al final con una F. Ajá. What do you live? En el pasado de este es left, como izquierda. Entonces, ¿a qué horas te fuiste? No, pero me pregunta cuando te vas a ir, o sea, pero yo le escucho Ah, ok. como, cuando por ejemplo a qué horas te vas, no, hablando en ese momento, en presente, pero yo le escucho como una F al final, Ok. Entonces ya sabes que se refiere a... se refiere a eso, Ahí está. a esa Entonces, palabra. se usa aquí in. Yo quiero recalcar la importancia de ella cuando nos enseña a pronunciar, porque yo siempre he dicho I live Okay. y ella ahorita me ha enseñado que es I live. Ajá. Okay. Ya cuando entremos a los verbos,
este verbo, para decir living, tiene que ir acompañado del I am. Yo estoy viviendo. Todos los verbos que terminan en ing en español es ando, endo y endo. Sí, entonces, I am, pero, y esto se llama presente continuo. Sí, y vamos a mirar todos los tiempos. Agarramos un verbo, cuando entremos a la lección de los verbos, creo que es la lección 6 o 7, no recuerdo. Pero cuando entremos a los verbos, vamos a agarrar un verbo y van a mirar que se divide como casi en 10 diferentes tiempos. Pero es lo mismo para todos los verbos. Sí, es lo mismo. Entonces, ya que entremos ahí, se va a poner bueno. Por ejemplo, the cat is in the box. A ver, repitan. The cat is in the box. Okay. El gato está dentro de, ahí faltó de la caja. D-E. Okay. De la caja, ahí me faltó. I found your address in the phone book. Repitan. I found your address in the phone book. Okay. Found es el pasado de find. Telefónico. Telefónico. ¿Qué significa find? Encontrar. El pasado es ¿sí? Este es un verbo irregular cuando no se le agrega una ed al final, es irregular y cambia completamente, pero es el mismo verbo, presente y pasado. Entonces yo encontré tu dirección en el libro telefónico. ¿Sí? Otro, my parents arrived in France on Monday. Repitan. My parents arrived in France on Monday. Aquí está. Mis padres. Arrive es como llegar. Aterrizan cuando vienen en avión. When they're flying. Okay. En Francia. Si nosotros le pusiéramos mis padres llegan, sería a Francia. ¿Sí o no? Sí. A Francia, no sería mis padres llegan en Francia. Sería a Francia. Por eso, si vienen en avión, aterrizan en Francia el lunes. Ahora fíjense bien, ¿Qué tal si se tropiezan también? Aterrizan. Fíjense bien, estos enunciados que están aquí tienen cosas que hemos estado estudiando. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es? Pronombre personal En presente. en primera Persona del singular. Ya estamos viendo in. ¿Qué es esto? Una Preposición. ¿Qué es esto? El artículo definido. Sí, artículo definido. Sí. Se fijan, ya estamos agarrando lo que les digo, esas herramientas para empezar en la lección 8 a formar frases. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Está en su tabla? Sí. ¿Qué es? Dígamelo, está en su folder. Es un pronombre personal en segunda persona. Tercera. La segunda persona plural. La segunda persona del Plural. Singular. I found your. Ajá. Dijera, encontré. Sí, entonces vamos viendo. Se fijan, aquí está otra vez el artículo definido, in the phone book. Sí, en Pudo haber singular. dicho in a phone book, en un libro. Pero en este caso ya conocen. Ahí está el phone book, ahí está el libro de direcciones, ahí lo encontré. ¿Qué es esto? My. ¿Qué es esto? Mi. Un pronombre personal Posesivo. es mi posesión. Mis padres. Sí. ¿Qué más? Bueno,
vayan viendo que las cosas que hemos estado mirando ya las estamos viendo en los enunciados. Ya nos tomando falta mucho lo que es el verbo, los verbos, pero ya vamos para allá. El dice primero. El uso del in, Mejor no. pero Uso de in. aquí es in cuando hablamos del lugar. Arkansas, una caja, en el libro, Francia. Hablamos de un lugar. Ahora el in, cuando hablamos de tiempo, lo utilizamos con meses, años, épocas, partes del día y periodos de tiempo. Por ejemplo, we went to Mexico in May. Repitan. We went to Mexico in May. Fuimos Amén. a México, México en mayo. Fuimos a México en mayo. ¿Se fijan? Se usa para meses. Meses del año. When es el pasado de Ir. go. Si I go, I went. Si yo voy, yo fui. Si el go es un verbo regular o irregular. Irregular. ¿Por qué? Porque al decirlo en pasado cambia por completo. ¿Sí? I always run in the morning. Repitan. I always run in the morning. Aquí está. ¿Cuándo? En la mañana. En la mañana. Siempre, yo siempre corro en las mañanas. ¿Sí? Entonces tenemos in, en. I will see him in a week. Repitan. I will see him in a week. Sí. Yo lo veré a él En una en una semana. Sí. O abreviado le veré en una semana. Y eso sabe que sí, es entendible, ¿no? Lo voy a ver en la mañana. O A él. lo veré en la mañana. Es depende como uno quiera decirlo. Hay diferentes Más rápido. maneras de decirlo. En este caso, ¿se fijan? Depende de la Te veo en la conversación. ¿Qué es esto? En futuro. El futuro. Cuando queremos decir un verbo en futuro, I will. nada más se le pone Will. antes el will. I will be, I will walk, caminar, I will run, I will see, I will come, I will go. Nada más se le pone el will. Ujú. Facilito. Y después el verbo. Y enseguida el verbo. Y eso quiere, el verbo está en futuro. Ya que el problema va a ser más para mirar los verbos en pasado. ¿Sí? Porque a algunos se les agrega una ed y a otros cambian por completo, como les estaba diciendo. Pero en futuro es fácil. Entonces, him, ¿qué es esto? Él. No, pero ¿qué? ¿Es una preposición? Es un ¿Es el pronombre. artículo? Es el pronombre. ¿Qué tipo de pronombre es? Vean su tabla. Him, vayan a donde dice him. ¿Ya lo hallaron? Him. Mire cómo me dice. Him. Es un pronombre personal, función del sujeto. En función del objeto. Him. Pronombre personal en función del sujeto. ¿Qué quiere decir him? A él. Yo lo voy a ver a él en una Semana. semana. ¿Sí? She was born in 1976. Ella ¿Repitan? nació. She was born in 1970. He was born. Aquí no se dice 1976. Nada más se dicen los dos primeros. 19, 19, 76. Sí. ¿Cuándo nacieron ustedes? 19 y ya En dicen el año. ¿Qué dijéramos? No, eso no se dice. 1980. Sí. How do you say that in Spanish? Ella Okay. nació. Ella nació en 1976. It's like if we're saying she was born in 1976. Yeah, I know that's what you said. Okay. Oh, thank you. Go ahead.
Y aquí está, ¿no? She, ¿qué es she? Ella. ¿Pero Es qué pronombre. es? Es pronombre de primera. Pronombre personal. De la primera persona. De la primera persona Tercera singular. persona Del singular. Del singular. del singular. Ok. Estoy perdida, hermano. Y me pierde a mí. Ahora vamos a pasar al at. Ate. At. Que tengo aquí en la tabla. Estoy... ¿Qué significa at? Mejor me quedo Significa callada. también en, al, cerca de. ¿Se fijan? Muchas veces va a ser en, como in, pero a veces en vez de usar in, vamos a tener que usar at. Que tengo Sí. hambre. Por ejemplo, cuando usamos este para hablar de lugar, fíjense, pongan atención, se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para indicar que estamos dentro. Por ejemplo, I am at the school. No decimos I am in the school, sino at the school. Si preguntan, por ejemplo, where are you? I am at the school. Estoy en la escuela. adentro. Allá en this church. At the church, ajá. Allá en Por ejemplo, se usa también antes de top, que es parte superior, bottom, parte inferior, the end of, por ejemplo, se usa, esas hojas están at the end of the table. Sí, están en al final de la mesa. Entonces se usa at the end. Que es at the end es al final de. Para indicar acontecimientos como reuniones, at the meeting, fiestas, conciertos, deportes, etc. También se usa después del arrive, llegar, cuando nos referimos a lugares que no sean ciudades o países. En pocas palabras, ejemplo, para hablar del lugar. He is at home. Él está en casa. Él está en casa. No decimos he is in home. Decimos he is at home. ¿Por qué? Porque al decir at home, estamos diciendo que él está dentro de la casa. No va a estar allá en el techo. O abajo. Ahora, si quieres ser más específico, ¿y dónde está? ¿Adentro o afuera? Entonces sí. O outside. No traía español. Que me gusta su tabla. Okay, Quise decorar más o menos. I always visit my sister at work. Repitan. I always visit my sister at work. At work. Okay. Yo siempre visito a mi hermana en el trabajo. Aquí at, otra vez es en. ¿Sí? At es en. ¿Qué más significa at? Según la slide anterior. ¿Qué significa? Allá atrásito. Está al cerca de. Significa en, al, cerca de. cerca de. Okay. We eat at the table. Repitan. We eat at the table. Nosotros comemos en la mesa. We eat at the table. We eat at the table. ¿Sí? No decimos we eat, sí, no decimos we eat in the table, porque para eso tendríamos que meternos adentro de la mesa para comer. ¿Sí? Porque in es adentro. Entonces se dice at the table. Adentro del plato. She will see him at the theater. She will see him at the ¿qué? Theater. En el teatro. Theater. ¿Cómo se Theater. pronuncia theater? Pero la D es como con la lengua en los dientes de arriba. Theater. ¿Cómo se dice? Theater. 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 It's like Theater. We hear theater is the way we say it here in Washington. Theater. theater. More like with T. Theater. Theater. TH.
You have to put your PH, o sea, no es tongue como between D, your teeth. sino es TH, que es como Oh, theater. theater. Ajá. Pongan la lengua Theater. arriba de sus, en sus dientes de enfrente de arriba. Pongan la lengua. Theater. Qué En barbaridad. español, ella lo verá en el teatro. Ella lo verá en el teatro. Sí, entonces at es en, aquí en este caso. Her name is at the bottom of the page. Repitan. Her name is at the bottom of the page. Que es su nombre de ella está en la parte inferior en la parte inferior de la de página. la página. Sí, en la parte inferior de la De la página. página. Her, ya lo miramos. Her name Is, ya lo miramos. At, At. estamos viendo. The, Sí. ya lo miramos. Sí, What? the. En la parte. When did you arrive at the airport? Repitan. When did you arrive at the airport? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? Aquí está. The airport. The, at the airport. ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? Después vamos a mirar cuando entremos a los verbos. Hay dos verbos que también son bien importantes en el inglés, aparte del verbo to be. Y es el verbo have y do. ¿Sí? Tres verbos bien importantes en el inglés, que es el verbo ¿Qué es eso? to be, To be, to have y to do. Y el have, el otro, el pasado de have, Have. ajá. Sí. ajá, ese que usted tenía. ¿Ok? Te están adelantando. Esos tres verbos ya miramos el primero, pero los otros dos son bien importantes. Porque cuando vamos a hacer una pregunta, en inglés, cuando se hace una pregunta en presente, se usa el do. Do you know? ¿Sabías? Perdón, ¿sabes? Do you say? Sí. Do you know? Do you come? Si vienes. Entonces, pero el do no quiere decir, no me voy a meter mucho porque eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si decimos, do you go to the movies? No, el do sabemos que es, ¿qué significa do? Hacer. Pero aquí no es hacer tú vas, sino que se usa el do no tiene nada que hacer ahí, pero lo usamos para preguntar. Do you go? En español es vas, pero por ejemplo, ¿vas tú al cine? Do you go to the movies o to the cinema? Sí, entonces se usa el do. Sí. Para decir Para pregunta. para preguntar nada más, pero aquí no, aquí el do no es hacer, es nada más para preguntar, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, have you, ¿se acuerdan? Have you seen my pencil? Have you seen, quiere decir, el have es tener, pero para hacer pregunta uso el have you, que el have es has tú mirado mi lápiz, y entonces el has viene siendo el have. Sí, have you. Entonces vamos a mirar más adelante todo esto, así Si que está antes de la oración, empezando la oración, es nada más como es preguntar. para preguntar. Entonces es muy importante el verbo to be, el verbo have y do.
A veces el uso en el enunciado dice, por ejemplo, ¿hiciste tú esto? ¿Sí? ¿Hiciste? O por ejemplo, ¿hiciste tu tarea? No, Miren por ahí sin agraviar. no. Ya son quebraditas. ¿Hiciste tu tarea? No. ¿Cómo lo digo en inglés? Do you do? Ah, Do you have? Hiciste es pasado. ¿Sí o no? Hiciste. sí. Do you, Haces es do you presente. have? Did you Did. do your homework? Pregunta. Entonces, did you do, aquí es hiciste tu tarea. Oh, el verbo do. Entonces, aquí hiciste tiene que ver con hacer, con el verbo do. Pero para hacerlo pregunta, tengo que ponerle el Did. el did. El did es el pasado. Did es pasado, porque también puede decir do, es presente. ¿Y cómo diría entonces aquí? Do you do your homework? No. Haz tu tarea. tu tarea. O sea, normalmente Estás haces haciendo. tu tarea. Haces tu tarea. Do you do your homework? Haz tu tarea. Haz tu tarea es Presente. do your homework. Ah. Pero en pregunta es Oh. do, pones el do antes. O el did si lo dices en pasado. Pero ya llegaremos ahí. ¿Ok? Ya llegaremos ahí. Ahorita no vamos a... No vamos a preocupar, pero una vez que capten esto, y esto va a ser clave, si lo captan, van a empezar a Hablar. distinguir Ay, los qué tiempos de cuándo decir algo en pasado, en presente, en futuro, y vamos a... Pero eso ya es la lección 8. Y si no la captamos, ya nos quedamos. Hasta el No, otro no, año. ahí nos vamos a quedar hasta que la capten, todo el que quiera Hasta el captar. otro año. Ahora, el uso del at, pero no en lugar, sino en tiempo. Lo utilizamos delante de la hora y también de fiesta. Ejemplo. He runs every morning at 6. Repitan. He runs every at 6. Ok, en español. Él corre corre cada cada mañana mañana a las 6. 6. Ok. Pues no sé qué horas, pero no corre. Fíjense bien. Me sale mejor en español. Les voy a explicar algo. Every Les voy a explicar algo que lo vamos a usar, pero para que vayan más o menos viendo, diría un maestro que estuve por dónde van los tiros. Anote ¿Sí? cositas así que le van a servir. Por ejemplo, I am, you are, he, she, it is. He is. It is. Todos los verbos en presente, fíjense bien, todos los verbos en presente, la tercera persona del singular, siempre el verbo debe de terminar en S. Oh, y en presente. S. Por ejemplo, I run, you run, he, Run. ¿y qué? He Runs, S. She runs, it, como el carro, runs, siempre termina en S. Si yo digo I walk, sería you walk, he walked. ¿Sí? Siempre a la tercera persona singular en los verbos en presente siempre van a tener una S. Entonces por eso ahí dice he, ¿sí qué? He runs, con S. Sí. Si dijera I, sería runs, No. no, nada más I run. Si dijera they, ¿sería con S? Sí. No, No. el they ya es primera persona del plural, ya no es este. Entonces, el mismo, queda el mismo verbo como en los dos primeros. They es la tercera persona. Ay, ¿cómo? ¿Mande? They es la tercera persona. Oh, sí, we es la We es la primera. primera. Ah, You we
you y they. They es la tercera persona de la... La tercera persona en plural. Del Esos plural. tres no se les agrega Quedan ese. igual. Oh, Solo- ya va igual como Sí, aquí sería primer persona we, en plural, singular. we run, they o you. You. You run, they Rom. run. A los únicos que se le agrega al verbo una S es a la tercera persona Del singular. del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? He, It. Se le agrega una S a los verbos en presente. En pasado cambia. Se le agrega una ED. Por ejemplo, walk, Ya. una porque- ED, y ahí dice yo caminé. ¿Sí? Pero este es verbo regular, nada más le agrego una ED. Cuando el verbo es irregular, por ejemplo, Luego lo va a explicar. I find, Pues, en pasado es I found. Yo encuentro, yo encontré. Pero no se, y en el pasado no se le agrega S. Y en el futuro tampoco, porque el futuro se le agrega ¿qué? El will. ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Más o menos? Sí. Marta. Marta y luego Leo. If I said, we run, would I say nosotros corremos? Corremos. Yo corro, tú corres, ella corre. Sí. Él corre, ella corre, eso corre, nosotros corremos. Ustedes corren. corre. Sí. Y Just like the to be verbs, the way they are in that. ajá. But in The Spanish, endings, in the Spanish, Spanish endings. you have to learn more words than. I see. Sí, porque en español son diferentes. El español es bien florido y en inglés es más Específico. más específico. Así que tenemos esperanza, ¿no? Pues ni tanto, todavía vamos poco a poco. I will see them at Christmas. Repitan. I will see them at Sí, ahí está at. Estamos hablando de Christmas. Una Fiesta. 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 En español, Yo lo veré en Navidad. yo les veré en Navidad. Navidad. Yo les veré en Navidad. ¿Cuándo los ves? En Navidad. Yo los veré en Navidad. En Navidad. O at I Christmas. will see Se them. usa entonces la preposición at. El them es Ah. el... Alejo, ¿qué dijiste lo que iba a decir? No, es que te voy a preguntar porque el presente del yo era, tú estabas, porque es I was. Tiene ese. Y supuestamente no debería de tenerlo, ¿no? Pero Ajá. ¿por qué razón? Así es inventó el inglés. Ah, ok. Sí, porque como dices que ahí tiene ese al final en Sí. Sí, Hermano. y aparte que el was, acuérdate que está en pasado. Entonces el pasado, la S, sale. es como el cero a la izquierda entonces. Ujú. Solo es en presente, Ok. cuando se le agrega la S. Ay, Ok. sí. Perfecto. Porque, por ejemplo, I go, lo pudieron haber inventado como, perdón, I am, para decir I am en pasado, pudieron haber inventado una palabra que terminaba en T, pero es was, porque así lo inventaron, no tiene una explicación. Nada más así tenemos que aprenderlo. Ok. Ok. On, significado sobre, en, es decir, encima de algo. Cuando hablamos de lugar, se coloca delante de nombres. Y vamos a mirar esto y vamos a agarrar un break. Ujú. Se coloca delante de nombres, de lugares con base. Sí, con base, por ejemplo, como mesas, el suelo, etc. Cuando nos referimos a lugares de una habitación como techo o pared, si no vamos a decir que no vamos a decir, por ejemplo, ¿qué ponemos en la pared? Una foto, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir that picture is in the wall, porque no está adentro de la pared. Entonces está sobre, ya sea sobre algo horizontal o Ujú. vertical. Entonces Ujú. es, ¿cómo se dice? On the wall. ¿Cómo nos llama? Ok.
Y para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en una planta de un edificio, se usa el on the bus, en el autobús. Ejemplos. The pen is on the table. Repitan. The pen is on the table. El bolígrafo, bueno, la pluma. We don't say bolígrafo. La pluma está sobre la mesa. No está en la mesa adentro, no está abajo, está Sobre. sobre. On the stage. They have a family photo on the wall. Repitan. They have a family photo on the wall. Ellos tienen una foto familiar en la pared. ¿sí? Entonces, en el español podemos decir la pluma está en la mesa y la foto está en la pared. En español se usa en. We use both. En la mesa, en la pared. So in Spanish it's the same word, pero en inglés es diferente. Sí. Vayan viendo. Tenemos artículo, tenemos el verbo to be. Aquí es, ¿cuál pronombre sería para este? ¿Cuál pronombre? It. Sí. It. Entonces, it, como es it, es una cosa, la pluma, se le pone it. Tenemos el artículo, tenemos, ¿qué más? El artículo, aquí tenemos a, que es artículo indefinido, una foto. Ahora, si fuera la foto de la familia esa que tiene Migranza, sería la foto. No sería una foto, porque es una foto específica. Sí. I am on the bus. I am on the Repitan. bus. I am on the bus. Estoy en el autobús. O yo estoy en el autobús. On, otra vez. En. So basically in Spanish we use en almost for everything. Her apartment is on the second floor. Repitan. Her apartment is on the second floor. Sí, en español, su piso, más bien su apartamento, está en la segunda planta, o su piso, que decimos más bien su apartamento. Her, ahí está, her, ¿qué es her? Su. ¿Qué es eso? Su. De Su, pero ella. ¿es pronombre? Es de su. ¿Pronombre qué es? Él. Posesivo. Pronombre Pronombre personal, personal posesivo. posesivo. De ¿Era la, posesivo? A ver, ¿qué Sí, es esa palabra? sí, es ¿Cuál su es? de de ella. la, sí, de la Su pronombre de ella, singular. ahí está la Su de respuesta. ella. Pronombre posesivo, sí. Porque es su de ella, el apartamento es de ella, entonces es posesión, posesivo, bien. ¿Le ha servido? Ahora, usar el on, pero para tiempo. Por ejemplo, días de la semana, fechas y fiestas. Vamos a agarrar break. Sí, vamos a agarrar 5 minutos. Ya me